El viento de las colinas de Santa Cruz aullaba como un animal salvaje, empujando la niebla densa hacia un pueblo olvidado de Caleta Verde. Darío Martínez, con su abrigo pesado y la cámara en mano, avanzaba por la carretera secundaria totalmente solo. La tarde ya se estaba desvaneciendo, se mezclaba con la penumbra y la sensación de estar siendo observado se intensificaba a cada paso. Había oído historias sobre Caleta Verde, un lugar marcado por desapariciones inexplicables y varios sucesos extraños que el resto del mundo había decidido ignorar. El pueblo se encontraba aislado, rodeado por bosques que parecían cerrarse sobre él como una garra. El sol ya había comenzado a esconderse cuando Darío vio las primeras casas del pueblo a lo lejos, decrépitas, con las ventanas rotas, las puertas cerradas con tablas. Todo parecía en ruinas. Algo más perturbador se encontraba en el aire, algo que no tenía nada que ver con la desolación del lugar. Al llegar al centro del pueblo, Darío se dio cuenta de que no había señales de vida, no había perros ladrando, ni luces en las casas, solo el sonido de su propio respirar. Alzó la cámara y comenzó a grabar, capturando la escena desoladora de un pueblo que parecía haber quedado congelado en el tiempo. En la plaza central había una fuente antigua, seca y llena de hojas marchitas. En uno de los bancos cercanos, algo llamó su atención, una figura. Una sombra en forma humana estaba sentada allí, inmóvil, mirando hacia el suelo. Darío se acercó cautelosamente. La figura era de una mujer, un rostro cubierto con una capucha, su cuerpo tan encorvado que parecía parte del banco. ¿Hola?, preguntó Darío. Su voz apenas un susurro en la fría quietud del pueblo. La mujer levantó lentamente la cabeza. Sus ojos eran dos huecos vacíos, como si la vida misma hubiera abandonado su cuerpo hace años. Sin embargo, su boca se movió y una voz arrugada y quebrada escapó de ella. Vete de aquí, hay algo que nos observa, que se alimenta de nosotros. Retrocedió sintiendo un escalofrío por toda su espina dorsal. No podía dejar de mirar esos ojos vacíos como si fueran portales hacia algo mucho más oscuro. La mujer volvió a bajar la cabeza. Su figura se desvaneció en la oscuridad como si fuera una sombra más. El periodista intentó retomar el control. Respiró profundamente y continuó grabando. No había tiempo para miedo, no todavía. Su trabajo era obtener respuestas, no sucumbir al terror. Avanzó por la plaza
y se adentró en una calle lateral, donde encontró lo que buscaba. Una vieja librería que parecía estar intacta, aunque cubierta de polvo. Entró. Dentro, el aire estaba impregnado de humedad y papel envejecido. Las estanterías estaban llenas de libros en desorden y todo parecía detenido en el tiempo. Caminó entre los pasillos, tomando una que otra fotografía, cuando algo llamó su atención. Un cuaderno en la mesa de lectura. No tenía título, pero estaba lleno de anotaciones escritas con prisa. Lo hojeó. Y al principio parecía ser un diario personal. Sin embargo, a medida que leía, comenzó a notar patrones extraños, menciones sobre desapariciones, sobre la sombra que se alimenta, sobre una criatura que vivía entre las sombras del pueblo y que sí, que había existido desde su fundación. Al final, el último registro estaba fechado hacía solo unos días. Hemos visto la sombra nuevamente. Se lleva lo que amamos. Nos olvidan y luego la sombra toma su lugar. Nos devora pedazo a pedazo. ¿Qué pasará cuando no haya más recuerdos? ¿Seremos olvidados también? Darío sintió una presión en su pecho, como si el aire en la librería se hubiera vuelto más denso. Estaba a punto de dejar el cuaderno cuando escuchó un ruido desde el fondo de la tienda. Al principio pensó que era el viento o algún animal, pero a medida que se acercaba al pasillo trasero, el sonido se volvió más claro. Pasos arrastrados. Alguien o algo se acercaba, pero no se veía nada. Nada de nada. La sensación de ser observado volvió a asfixiarlo. Sin pensarlo más, comenzó a caminar hacia la salida. Fue entonces cuando la puerta principal se cerró violentamente y Darío se encontró atrapado en la oscuridad de la librería. Los estantes parecían estrecharse a su alrededor y la temperatura descendió aún más. El aire estaba impregnado de una pesadez insostenible. Desde lo más profundo del edificio, una sombra comenzó a formarse, deslizándose lentamente, ampliándose con cada segundo. «¡Déjame salir!», gritó Darío, pero su voz se ahogó en la oscuridad. La sombra se alzó ante él, una forma oscura y nebulosa, sin rostro, pero con una presencia tan abrumadora que su mente comenzó a colapsar bajo el peso de la desesperación. El sonido de pasos retumbó cerca. Algo venía, algo estaba cerca. Y mientras la sombra lo rodeaba, Darío comenzó a recordar las palabras de la mujer en el banco, las mismas palabras que sus compañeros de investigación le habían advertido antes de su partida. Recuerda que el olvido es lo peor que puedes hacer aquí. El olvido te consume, y si no puedes recordar, te llevará también. La sombra lo tocó, y en ese instante los recuerdos de Darío comenzaron a desvanecerse. Sus pensamientos se volvieron difusos, y la imagen de su madre, de su casa, de su vida anterior, se desdibujaron lentamente. Se sintió como si estuviera cayendo en un abismo, como si su propia existencia fuera a desaparecer.
Recuerda, murmuró una voz, y la sombra se desvaneció un instante, dejándole ver una figura frente a él. Pero antes de que pudiera reaccionar, la oscuridad lo tragó por completo.